Para lograr la coloración excepcional que deseamos ver en nuestros corales en el acuario y poderle ver a nuestros corales dos o más colores como los que nos pueden ofrecer algunas piezas tenues, se requiere de una alta intensidad lumínica, la cual por supuesto que también debe ser consecuente con la exigencia de cada especie, como vimos en la primera entrega de esta serie de videos. De forma que esa intensidad lumínica vaya a promover y a mantener la formación constante de proteínas de color, tanto las cromoproteínas como las proteínas fluorescentes. Pero para que el coral pueda formar estas proteínas de color, requiere contar con muy buena salud y la energía necesaria que le da su correcta nutrición. Sin una buena salud, que pasa por la estabilidad del acuario, la calidad de agua, donde los oligoelementos, como vimos, son fundamentales, y por otro, la buena nutrición o la alimentación del coral, este no va a poder formar esas proteínas en la cantidad que necesita para atender esa intensidad lumínica a la que vamos a someter el coral, y eventualmente podríamos terminar más bien matándolo. Como podrán entender por el preámbulo que hice cuando arranqué esta serie de videos, tener la mejor pantalla o lámpara para el acuario no es suficiente por sí sola para lograr la coloración exitosa que queremos. Para lograrlo, pues hemos visto a lo largo de todos estos videos que intervienen una serie de elementos en su coloración y que hemos venido abordando uno tras otro. No te separes de mi arrecife, que hoy vamos a ver uno de esos elementos fundamentales para la coloración, los aminoácidos. Pero previamente vamos a tener que abordar un tema que en lo personal a mí me gusta muchísimo, y es cómo se alimenta un coral. Hola amigos de mi arrecife, hoy atendemos la segunda parte de 3 que corresponden a este bloque final sobre la adecuada iluminación y coloración de nuestros corales. Y como les prometí en el último video sobre esta serie, el tema que veremos en esta entrega es el rol de los aminoácidos enfocados en la coloración, ya que estos por supuesto impactan en cosas más allá del color en nuestros corales. Terminado este video, aún nos quedará un último tema para el bloque final que será presentado en nuestro último video, y va a abordar el tema de la temperatura, pero desde el punto de vista de la coloración. Y espero, si el tiempo me lo permite, poder ofrecerles un tema extra en ese video para que así tengamos prácticamente los principales elementos que intervienen en la coloración. Si no han visto mis videos anteriores de este tema de coloración, los invito a hacerlo para que no pierdan la lógica de cómo un tema nos ha llevado a otro, y así ir dando una unidad de concepto. En la entrega anterior vimos el rol importante que tienen los nutrientes para la coloración de nuestros corales, de forma tal que gocen de buena salud y suplan de la energía necesaria a través de esa alimentación para fomentar el potencial de poder producir los pigmentos que deseamos que desarrollen nuestros corales para protegerse de esas intensidades lumínicas, y por supuesto que estas intensidades aparejadas con el espectro correcto. Al gozar de energía alimenticia suficiente y salud, el coral, dada esa intensidad lumínica y espectro correcto al que lo vamos a someter, y explicamos en el primer video de la entrega de esta serie de coloración, va a producir cromoproteínas y proteínas fluorescentes que nos van a dar los colores que deseamos. También señalamos en el video anterior sobre nutrición que la mayor parte de esta proviene de la relación fotosintética que el coral tiene en esa simbiosis con la zoozantela.
y cómo es necesario la adecuada también iluminación para que estas zooxantelas tengan un eficiente proceso de fotosíntesis que le permita al coral recibir esa buena alimentación por parte de las zooxantelas que tenemos. Pero también vimos que conforme la zooxantela se hace más densa en el coral, ello puede, por así decirlo, que esconda, por lo tupido que se nos pone esa maleza de algas de zooxantela, los pigmentos de color que produce el coral para protegerse del exceso de iluminación, y por tanto no vamos a apreciar esos pigmentos de color, sino los pigmentos de la fotosíntesis de la zooxantela. Así que el acuarista, de cara al tema de la coloración, vive en una suerte de malabarismo donde debemos estar jugando, supliendo esa nutrición que requiere el coral a fin de que cuente con la energía suficiente para producir las proteínas fluorescentes y las cromoproteínas, pero también a su vez debemos evitar que se desarrolle tanta zooxantela que nos llegue a tapar esas proteínas de color y perdamos la posibilidad de disfrutar los colores que estamos buscando. Pero si limitamos la densidad de las zooxantelas para ver malas proteínas de color, también estamos limitando la nutrición del coral y por tanto su buena salud para que esté en condiciones de producir las proteínas de color. Y dado que vamos a limitar la zooxantela, tenemos que suplirle al coral o compensarle ese déficit que vamos a causar con la limitación en la densidad de la zooxantela. Y por ello, en el video anterior hablamos sobre los nutrientes, la coloración, los aminoácidos, hacia el final como un preámbulo. Para comprender correctamente el tema, debo darle unos minutos a un tema que realmente a mí me apasiona mucho y arranca con una pregunta fundamental. Claro, sin entrar en mucho detalle, pues de este tema podríamos hablar horas de horas. ¿Cómo se alimentan los corales? Los corales han desarrollado varias formas únicas para alimentarse, que podríamos resumir primero en el trabajo que tienen en esa relación de mutuo beneficio con algas simbióticas. Segundo, capturando un plancton marino. Y tercero, absorbiendo nutrientes orgánicos e inorgánicos que están disueltos directamente acá en la columna de agua a través del tejido de los corales. Aunque los corales los podemos ver como algo muy simple, lo cierto del caso, como lo hemos visto a lo largo de toda esta serie de coloración, sus procesos vitales son bastante complejos y su alimentación tampoco se va a alejar de ello. Si bien, gracias a su relación simbiótica con la zooxantela, los corales fotosintéticos reciben una gran parte de la energía necesaria para sobrevivir, otros procesos como el de crecer, de reproducirse, también dependen de que el coral obtenga alimentos extra a partir de esta agua circundante, ya sea capturando el plancton o absorbiendo nutrientes directamente del agua. Como animales, los corales obtienen alimento atrapando y digiriendo partículas orgánicas. Pero gracias, como señalé, a esa relación simbiótica con las algas unicelulares de las zooxantelas, estas le van a proporcionar a los corales sustancias orgánicas como el azúcar, ácidos grasos y aminoácidos inclusive, directamente de esa relación de fotosíntesis que hacen las algas zooxantelas. Estos productos que les dan las zooxantelas al coral le proporcionan una buena parte de sus necesidades energéticas. Sin embargo, debido a que estos productos son muy pobres en nitrógeno y en fósforo, el coral utiliza principalmente como fuente de energía
estos recursos que le da la zooxantel para procesos metabólicos, pero no tanto para los bloques de formación en la construcción de su biomasa. La fotosíntesis de la zooxantel por sí sola no puede proporcionar esos bloques de construcción para el tejido. Estos tienen que ser extraídos del coral, del agua, circundante en una relación heterotrofa. Esta alimentación heterotrófica es la principal fuente de material de construcción de los corales, y en el caso de especies de coral no simbióticas, es su única fuente de alimentación. La materia orgánica disuelta en la columna de agua es una fuente de alimentos para muchos corales. Desde investigaciones que datan de 1960, los científicos descubrieron que, por ejemplo, los corales fungia eran capaces de absorber la glucosa cuando se marcaba radioactivamente para efectos de la investigación directamente de la columna de agua. La materia orgánica disuelta la podríamos desagregar en 4 categorías que son de interés para nosotros los acuaristas: como nitrógeno orgánico disuelto, como carbono orgánico también disuelto, como urea, que es la forma menos tóxica de amoníaco que excretan muchos de los animales marinos, y la cuarta, como aminoácidos que están libres o disueltos en la columna de agua. Todas estas sustancias son absorbidas por los corales en concentraciones muy bajas, incluso del orden de nanomoles por litro de agua. Por ejemplo, y como lo señalé en el video anterior como adelanto de este, la Stylopora cristillata absorbe hasta 21% de su presupuesto de nitrógeno de los aminoácidos que están libres o están disueltos. El resto de su presupuesto está formado por un 43% de amonio, un 34% de amoníaco y un 3% de urea. Las investigaciones han encontrado algo que es intrigante, que aún está por resolverse, y es el hecho de que muchos corales absorben urea directamente del agua. De hecho, estas investigaciones señalan que algunos pueden incluso absorber más urea que nitrato. Esto sugiere que los corales están altamente adaptados a la presencia de animales superiores en este arrecife, como serían los peces, que colectivamente van a producir grandes cantidades de urea. Y por tanto, la presencia de peces en nuestro acuario, aunque nos enfoquemos solo en corales, como es mi caso, siempre son muy importantes para proporcionar al coral de esas fuentes de nitrógeno. Los científicos también han descubierto que la urea, al igual que los aminoácidos, es absorbida principalmente por los corales durante el día. Como acuaristas, notamos que los pólipos de nuestros corales se extienden inmediatamente cuando agregamos ciertos alimentos a la columna de agua del acuario. Creo que ustedes lo habrán notado. Y ello es porque los corales tienen ciertos, digamos así, receptores que pueden sentir la presencia de comida en el agua. La adición de aminoácidos al agua, como la glicina, la alanina o la glutamina, provoca un desenfreno en el tejido coralino que hace que veamos esos pólipos sumamente extendidos. Este mecanismo probablemente, como señalan los científicos, los investigadores, evolucionó para atrapar el plancton y absorber de forma más eficiente la materia orgánica que está disuelta en la columna de agua. Frente a la materia orgánica disuelta en la columna de agua, también tenemos la materia orgánica en partículas, que está formada principalmente por los detritos que están suspendidos en el agua.
sea, son restos orgánicos que aún no están descompuestos. En nuestros acuarios, esos detritos, aún que no están descompuestos por las bacterias, se van acumulando en el acuario de forma que van formando un sedimento en lugares con poco flujo de agua o que es muy pobre, y esta, cuando se está sedimentando e inicia su descomposición por parte de las bacterias, da lugar a lo que llamamos la mineralización. El sedimento cargado de bacterias, protozoos, los excrementos, los invertebrados microscópicos, algas, materia orgánica, constituye una fuente de alimento para nuestros corales. Muchas investigaciones han demostrado que el fungia y la Acropora millipora absorben fácilmente este sedimento cuando inicia esa actividad de las bacterias en su disolución. Otras investigaciones han calculado que la Momanthrea franxi, la Diploria strigosa y la Madrasis mirabilis transforman entre el 50 al 80% del sedimento absorbido en bloque para la formación de su biomasa. Para que este tema de la alimentación no me vaya a quedar inconcluso, quiero entrar rápidamente al tema del plancton como fuente también de alimentación. El plancton es un término que usamos para reunir realmente un grupo sumamente grande de organismos que se pueden categorizar en el fitoplancton y por otro lado en el zooplancton, o bien en varios subgrupos según el tamaño, como podría ser el picoplancton, el nanoplancton, el microplancton y el mesoplancton. En un arrecife natural, la cantidad de plancton disponible no solo cambia a lo largo de todo el año con las estaciones, sino también durante el día. El zooplancton puede moverse entre el arrecife y la columna de agua, y justo después de que se da la puesta del sol, los niveles de zooplancton se van a elevar rápidamente a medida que estos animales van a migrar a la columna de agua desde los diferentes refugios que tienen acá en el arrecife. Por ejemplo, algunas investigaciones han encontrado que por la noche la cantidad de copepodos es 5 veces mayor a la que se pueden observar durante el día. Y esto explica también por qué los corales tienen una mayor extensión del pólipo durante la noche, pues han evolucionado para esa captura. La capacidad de los pólipos de coral para atrapar las partículas de comida también va a depender de otros factores, como el tipo de comida, su concentración, la exposición a la luz, la morfología del mismo pólipo, la velocidad que tiene el flujo de agua, en fin, y muchos otros temas más. Las investigaciones demuestran que muchas de estas especies de coral tienen una capacidad bastante limitada para atrapar alimentos a diferentes velocidades en el agua. Y un ejemplo destacado es la Dendroneptia, que lamentablemente en nuestros acuarios tiene una tasa muy baja de sobrevivencia, y donde la mayor eficiencia de ella para capturar el fitoplancton está en un flujo de agua que va desde los 12.5 a los 17.5 centímetros por segundo. Por el contrario, la Subergorgia suberosa se adapta a un flujo de agua más bien constante. Los investigadores señalan que los pólipos largos y delgados no se adaptan a la captura de presas en un flujo muy fuerte de agua, porque el agua rápidamente los va a deformar. Por el contrario, la Meliathea racea ha desarrollado pólipos mucho más cortos, lo que le facilita la captura de alimentos con un flujo más rápido. Los biólogos también sospechan que se trata en gran medida de una cuestión de equilibrio energético, de ganancias y de pérdidas entre la energía que se gasta para capturar la presa y la energía que se obtiene de los alimentos que son capturados.
Algunos corales blandos dentro de la familia Dendroneptia han desarrollado numerosas fibras rígidas que se encuentran en su tejido corporal y alrededor de los pólipos. Se estima que la función de estas fibras es fortalecer el tejido del coral para resistir flujos de agua más fuerte, que a su vez también es eficaz para atrapar el plancton. También se ha observado que los individuos que viven en corrientes más rápidas tienen pólipos más pequeños y fuertes que los individuos que viven en aguas con flujos de agua más débiles. El tiempo de reacción de los pólipos también es importante. Los pólipos que atrapan el plancton en una corriente más rápida deben reaccionar muchísimo más rápido. La eficiencia de la alimentación está influenciada no solo por la velocidad del agua, sino también por la orientación de la colonia del coral. Muchas colonias de gorgonias, por ejemplo la Gorgonia ventilata o la Leptogorgia, toman la forma de una enorme hoja que crece perpendicularmente a la dirección del flujo de agua. La mayor área de captura de plancton se traduce en la eficiencia de la alimentación. Los biólogos también han concluido que diferentes composiciones de plancton en la columna de agua no son necesariamente indicativas de lo que consumen los corales. Más bien señalan que el consumo de la captura lo determina el género, la especie del coral. Las Poeciloporas damicornis y la Paona gigantea, por ejemplo, que habitan en el vecino país de Panamá, en el Golfo de Panamá, capturan principalmente isopodos, anfípodos, a pesar de que el 61% del zooplancton presente en la columna de agua del Golfo lo componen los copepodos. Estudios relativamente recientes muestran que los corales duros no consumen mayormente zooplancton, aunque algunos también consumen fitoplancton, como el caso de la Poecilopora damicornis, que consume la Nanocleropsis oculata y también consume Tetraselmis. En cuanto a los corales blandos, hay bastantes estudios que ya han demostrado que el fitoplancton es su principal dieta. Así que si tienen corales blandos, ya saben. Muchas especies de corales blandos han desarrollado estructuras llamadas pignulas, que son, por así decirlo, y para efectos gráficos de comprensión, un tipo de pólipo transformado. Un buen ejemplo de estos es la Xenia umbrayeta, que perdió su boca por evolución, y los pináculos de otras especies como la Dendroneptia se entrelazan a intervalos de 60 a 80 micrómetros, y lo que les permite, o que tiene, es lo suficiente para atrapar incluso el bacterioplancton de 2 micrómetros. Además, el genoma de Alción se encontró la presencia de enzimas que digieren el tejido vegetal, como la aminolasa, y estas enzimas no se han encontrado en los corales duros. Otro argumento que confirma que los corales blandos y algunas gorgonias prefieren el fitoplancton es que este tipo de corales desarrollaron solo muy pocas e ineficientes células con nematocitos, que son esas urticantes que usan para capturar, en contraste con las que sí les vemos a los SPS y a los LPS. En términos de biomasa y fotosíntesis, el pico y el nanoplancton son la parte más importante del plancton pelágico, y en un arrecife la concentración de bacterias es a menudo tan alta como de 1 millón por mililitro. Como estos microbios crecen muy rápidamente, también, por supuesto, van a ser una parte muy importante, como lo sabemos, del ciclo del nitrógeno y del carbono, del océano y, por supuesto, de nuestros acuarios. Una investigación encontró que la Stylopora pistillata recibe de estos casi 3 veces más de nitrógeno
que los aminoácidos o nitratos o amonio absorbido como nitrógeno que está disuelto en el agua. La absorción de las partículas de alimento más pequeñas es estimulada por la producción del moco o la baba que le sentimos al coral cuando lo tocamos. Esa baba hace que el microplancton se pegue al coral. La presencia también del moco apoyada por la absorción apoya también la absorción de detritos y partículas más grandes. Además, el moco alberga bacterias que atrapadas se van a ir multiplicando. Su concentración puede ser de hasta 4 veces mayor de bacterias que las que hay en la columna de agua. Gracias a los flagelos, a los cilios y el moco del coral, el alimento atrapado termina en la capacidad de absorción y digestión del coral, donde, por supuesto, va a ser digerido. Por tanto, y como resumen de todo lo que les he comentado, los corales se alimentan primero por su relación simbiótica con las zooxantelas. Segundo, capturando un plancton. El tipo de plancton capturado va a depender en gran medida de la especie de coral. Y tercero, absorbiendo nutrientes orgánicos e inorgánicos, sean en el caso de los inorgánicos, elementos traza menores, mayores y nutrientes orgánicos directamente de la columna de agua, así como nitrato, fosfato, amoníaco, urea, compuestos orgánicos disueltos y por supuesto nuestros aminoácidos. Así las cosas, si queremos disminuir la densidad de la zooxantela y la cantidad de pigmentos que tiene para producir fotosíntesis, según vimos en los primeros videos, y así apreciar de mejor manera los pigmentos de color producidos por el coral y que generamos con esa intensidad lumínica, ya sabemos, por todo esto que expliqué de la alimentación, que tenemos que compensar esa falta de alimentación que cesa por la zooxantela que disminuimos y la podemos compensar, por lo que he estado explicando, ya sea y a través de los aminoácidos o del plancton. Los aminoácidos básicamente son compuestos orgánicos que son esenciales para toda la vida. Forman bloques de construcción de las proteínas y estas a su vez tienen funciones esenciales en los organismos vivos. Existen 22 aminoácidos diferentes, pero solo 21 se encuentran en los animales, las plantas, los hongos y los protistas. Aunque las bacterias, las plantas y los hongos pueden sintetizar la mayoría de estos aminoácidos, los animales no pueden producir varios de ellos en cantidades suficientes para satisfacer sus necesidades metabólicas. Por ejemplo, nosotros, los humanos, podemos sintetizar 11 aminoácidos en cantidades suficientes, mientras que los otros 9 debemos adquirirlos a través de nuestra alimentación. Y son a esos 9 aminoácidos a los que le llamamos aminoácidos esenciales, o sea, los que no podemos producir. Estos son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptofano y la valina. Espero que lo haya dicho bien. Los aminoácidos son componentes básicos de la vida, no solo porque forman o sintetizan las proteínas, sino porque también sirven como elementos estructurales de tejido vivo. Participan como enzimas en los numerosos procesos de mantenimiento de la vida y de reproducción, y son esenciales en muchas cosas más. Aunque cada aminoácido es químicamente diferente, todos tienen una misma estructura básica. Por un lado tienen en la molécula lo que se llama el grupo amínico y por el otro lado de la molécula tienen un grupo llamado carboxilo.
por sus propiedades ácidas. Los grupos amino y carboxilo están fusionados en un átomo de carbono junto con una cadena lateral variable que se ve en la imagen en que les estoy enseñando como la R y que es diferente para cada aminoácido. En las células vivas, los aminoácidos pueden unirse para formar proteínas. Esto es un proceso conocido como biosíntesis de proteínas. Sin que contáramos con estos aminoácidos que juegan un rol fundamental para mantener nuestros organismos en el acuario, no se podrían sintetizar las proteínas. Y en lo que nos interesa de cara a este video, no podrían generarse las proteínas que generan color, sean las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes. Así como las proteínas pueden ser producidas a partir de aminoácidos individuales, también los propios aminoácidos pueden ser sintetizados por los organismos vivos. Los bloques de construcción o sustratos para que se dé la biosíntesis de aminoácidos pueden ser de otros ácidos como el 3-fosfoglicerato y el oxaloacetato o los propios aminoácidos. De entre los organismos vivos que pueden sintetizar los propios aminoácidos, los microorganismos están en la base de la pirámide, ya que pueden utilizar el nitrógeno inorgánico en forma ya sea de gas de nitrógeno para producir amoníaco o amonio, que son los ingredientes básicos del nitrógeno para la síntesis de los aminoácidos. El amoníaco y el amonio a su vez son convertidos en forma orgánica por organismos superiores como los aminoácidos glutamato y glutamina. En el caso de organismos superiores como las plantas, los dinoflagelados y aquí también incluidas nuestras zooxantelas, pero también otras plagas de nuestros acuarios como las aptáceas, las anémonas majo, entre otras de las plagas. Los organismos heterótrofos como nosotros los humanos, los animales y por tanto nuestros corales, también los hongos y una buena mayoría de bacterias necesitan de aminoácidos esenciales como parte de la dieta para sobrevivir. Las plantas, las algas, sean o no zooxantelas, las macroalgas como organismos autótrofos, por un lado, son capaces de sintetizar independientemente todos los aminoácidos que ellas necesitan. Para nuestro acuario, esto significa que los peces, invertebrados y los corales, como organismos heterótrofos, dependen del suministro de aminoácidos esenciales a través de los alimentos. Pero las zooxantelas, como organismos autótrofos, pueden producir independientemente todos los aminoácidos necesarios para ella y pasar algunos al coral. Los corales también pueden producir sus propios aminoácidos y, a diferencia de la mayoría de los animales, al menos algunos corales pueden sintetizar algunos que son esenciales. Sin embargo, esa capacidad de producir aminoácidos esenciales y su cantidad va a variar de especie de coral en especie de coral. La zooxantela que vive en nuestros corales, gracias a esa relación simbiótica, puede ofrecerle al coral azúcares, glicerina como aminoácidos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los aminoácidos que son esenciales para un coral? Las investigaciones aún en este tema tienen mucho camino por recorrer para que podamos estar claros del panorama completo. Pero se ha encontrado que la treonina, que es un aminoácido esencial y presente en las proteínas, no puede ser sintetizado o fabricado por el coral.
Otro aminoácido esencial que no ha sido posible ser verificado como producto producido por el coral es el triptófano y otros aminoácidos esenciales como la leucina y la lisina, que solo se han encontrado en los pólipos en muy pequeñas cantidades, y la comunidad científica no tiene aún acuerdo de si son o no son necesarios, o si son o no son un residuo dejado por parte de las bacterias que viven en el coral y de las que el coral se alimenta. La treonina se observó que no puede ser sintetizada por los corales y debe ser adquirida por medio de los alimentos. Es un bloque importantísimo en la construcción de muchas de las proteínas, como por ejemplo la que usa el coral para hacer esa mucosidad de la cual antes le hablé cuando estaba abordando el tema de la alimentación del coral. Y en el caso de nuestros peces también es muy importante este aminoácido, pues va a intervenir en la formación de anticuerpos. La treonina no solo puede ser pasada por la zoosantela al coral, y el coral, ya dije, no la puede sintetizar. Entonces debemos de proveerla, debemos de darle al coral estos importantes bloques de formación para que así no se vean afectados. Y esto pueden adquirirlos tanto del plancton, pueden adquirirla del plancton, como de la suplementación de aminoácidos. Por tanto, cuando dosificamos plancton vivo o procesado como el de Easy Reef, estamos añadiendo aminoácidos para nuestros peces, para los corales y demás organismos. Si no los suministramos estos aminoácidos a través del plancton, debe ser por medio de la suplementación de productos que tengan aminoácidos. La ventaja de la dosificación de aminoácidos de forma directa es que estos aminoácidos que se estén dosificando van a estar disponibles directamente para el metabolismo del coral, contrario a lo que sucedería cuando damos alimentos o damos plancton, donde el coral previamente va a tener que procesarlos para que los aminoácidos le estén disponibles. Los aminoácidos tienen la particularidad de ser directamente asimilados por los tejidos de los corales, que los van a tomar de la columna de agua, aunque hay evidencia de variaciones dependiendo de la especie de coral. Así que además de producir aminoácidos mediante la biosíntesis, los corales pueden absorber una serie también de estos aminoácidos del agua de mar o de la columna de agua de nuestros acuarios. Entre ellos, por ejemplo, está la histidina, la leucina, la metionina, la valina, la alanina, la aspargina y el ácido aspartico o el ácido glutámico, la glutamina, la glicina y la serina. Aunque la concentración de aminoácidos en las aguas de los arrecifes es muy baja, los corales tienen mecanismos muy eficientes para hacerse de ellos. En las membranas celulares del tejido de los corales hay unas proteínas de transporte que le permiten a los corales absorber estos compuestos apenas están disponibles en la columna de agua. Se ha descubierto que la absorción de aminoácidos puede ser una fuente muy importante de nitrógeno. En el caso de la Stylopora pristillata, los aminoácidos pueden representar el 21% de la captación de nitrógeno, como cité en el video anterior y al inicio de este. Aunque este porcentaje puede variar en diferentes condiciones ambientales que van a estar determinadas por la mayor o menor concentración de amonio, de nitrato, de urea o aminoácidos, y por la abundancia también del plancton. En 2008, un investigador de apellido Gruber descubrió
que la tasa de absorción de aminoácidos por parte de esta Stylopora bristillata podría aumentar 6 veces cuando la concentración total de aminoácidos aumenta artificialmente. Y con ello, pues, se aclaran las dudas de si esta suplementación que damos en nuestros acuarios es o no aprovechada por los corales. El plancton, como ya he señalado, también es una fuente muy importante de aminoácidos, como ya les referencié. Ya que las bacterias, el bacterioplancton, el fitoplancton y el zooplancton, todos son muy ricos en proteínas. Cuando los corales se alimentan de plancton, pueden descomponer sus proteínas a través de la digestión y liberar los aminoácidos. Este es un proceso digestivo que se conoce como hidrólisis de las proteínas, o sea, una descomposición de las proteínas mediante el uso del agua, y que se facilita con enzimas conocidas como proteasas. Con esto tenemos ya una razón extra, fuera de todo lo que ustedes han conocido a través de mis videos, para usar el plancton vivo en nuestros acuarios, o bien ya sea uno procesado como el de Rizzi Reef. De la misma manera que el coral procesa el plancton para aprovechar los aminoácidos, la materia dendrítica también puede ser una buena fuente de aminoácidos para el coral. Al tomar todas estas fuentes, podemos ver que los corales pueden obtener todos los aminoácidos que les son necesarios, ya sea por biosíntesis, por absorción del agua de la columna de agua, y por tanto, cuando vamos a dar plancton o suplementamos aminoácidos, vamos a favorecer la coloración de nuestros corales, pues se ve potenciada esa posibilidad de que el coral desarrolle una mayor cantidad de proteínas para protegerse de la intensidad lumínica al cual sometemos o exponemos el coral. Y por tanto, veremos más los pigmentos fluorescentes y no fluorescentes del coral, y no tanto la zooxantel o sus pigmentos de fotosíntesis. Claro está que también la zooxantel puede consumir estos suplementos de aminoácidos, y si no tenemos una buena intensidad lumínica, el coral no va a necesitar fomentar, desarrollar sus proteínas de color, y lo que veremos son corales más oscuros y más cafés, pues la zooxantel será la que más va a aprovechar la presencia de ese suplemento de aminoácidos. La creación de moléculas para formar las cromoproteínas y proteínas fluorescentes requieren de energía. Por ello, no todo suplemento de aminoácido es igual. Algunas marcas, por ejemplo, como la de Elos o la de Coral Essential, comprenden esto y ofrecen un suplemento de espectro más completo que proporciona energía por medio de carbohidratos, así como vitaminas, ácidos grasos y proteínas que ayudan a aumentar el color del coral. Una molécula que a menudo se pasa muy alto es la de los ácidos grasos. Y se ha descubierto, y ya lo he comentado en mi video anterior sobre los nutrientes y el color, que esas grasas son esenciales para proporcionar reservas que los corales van a mantener para estar sanos, y los utilizarán en épocas de estrés, como por ejemplo el verano, por el aumento de calor. Claro que los aminoácidos, por lo que he explicado, no solo impactan en un tema de coloración, sino también de crecimiento del coral, la reproducción, su defensa, la extensión de sus pólipos y otros procesos que no he desarrollado en este video porque no es el enfoque del video, pero para que lo tengan presente. El cuidado en la suplementación de aminoácidos está en su dosificación, pues una sobredosificación va a traernos efectos negativos dentro de este ecosistema cerrado.
Al dosificar aminoácidos, la carga de compuestos nitrogenados y de carbono va a aumentar considerablemente. Y también debemos entender que no solo nuestros corales tendrán la disponibilidad de esos aminoácidos, sino también todos los otros organismos deseados y no deseados, como las aptáceas, los hidroides, la cianobacteria, las bacterias indeseables, etc. Los animales, por tanto, nuestros corales, requieren que en sus dietas estén presentes estos aminoácidos que no son capaces de producir o sintetizar en la cantidad necesaria que su metabolismo requiere. Más cuando hablamos de pigmentos protectores para esas intensidades lumínicas a los que los sometemos. Esos pigmentos de color que van a proteger al coral porque adrede estamos aumentando la intensidad lumínica para obligarlos a desarrollar y mantener cromoproteínas y proteínas fluorescentes que nos dan los colores que queremos observar. En la investigación, cuyo enlace les voy a dejar en la descripción de texto de este video y que se llama Biosíntesis de aminoácidos esenciales, se estudiaron varias especies de coral. La Momastrea fabiolata, la Acropora cervicornis, la Porites divaricata, la Tubastrea coccinea y la Astrangia poculata. Los investigadores encontraron 17 aminoácidos, incluyendo la hidroxiprolina, pero no encontraron rastros de treonina en ninguno de estos corales. Tampoco pudieron detectar el triptofano o la cisteína, ni distinguir aminoácidos como el ácido glutámico y la glutamina, o el ácido aspartico y la asparagina. Los 5 corales analizados fabricaron 8 aminoácidos normalmente considerados esenciales para los animales, aunque algunos de ellos fabricaron solo pequeñas cantidades e insuficientes por sí solos. Estos 8 aminoácidos fueron la valina, la isoleucina, la leucina, tirosina, la fenilalanina, la histidina y la metionina y la lisina. Cuando hablamos de la suplementación de aminoácidos, necesariamente hay que hablar de algunos temas relacionados, como por ejemplo la estabilidad que tiene el aminoácido. Pues si pierde esa estabilidad, se va a perder el beneficio de darlo o dar la suplementación de aminoácidos. Factores que debemos observar. Primero, por supuesto, seguir las instrucciones del fabricante respecto de la temperatura de almacenamiento y, sumamente importante, la fecha de caducidad. A veces nos olvidamos de eso. El aminoácido es afectado por calor durante su almacenamiento. Que es afectado por calor durante su almacenamiento puede sufrir un cambio químico. Por ejemplo, el ácido glutámico se vuelve inutilizable como resultado de esos cambios por calor. Otro punto es la contaminación bacteriana, que por una mala manipulación, al perderse la esterilidad de las soluciones en estos aminoácidos, ya sea porque tenemos la mala práctica que cuando lo dosificamos sumergimos la jeringa con la que extrajimos el aminoácido, esa jeringa se nos va a contaminar y vamos a trasladar las bacterias al bote. Es preferible también dosificar de forma diaria y no semanal, y así mantenemos un suministro relativamente constante, dado que muchos aminoácidos no son consumidos rápidamente por microorganismos y sacados por el skimmer. Y otros aminoácidos se descomponen rápidamente en soluciones acuosas, como el caso de la cisteína, que se oxida en la presencia de oxígeno, pero particularmente con pHs alcalinos como los que tenemos en nuestro acuario. Sobre el momento ideal para dar la suplementación de aminoácidos, en tesis general
se indica que debe ser durante el periodo de iluminación. Pero esto no es una regla. Investigaciones también han determinado que corales como la Stylopora pistillata, la Galaxea fascicularis y el Zoanthus sociatus, la captación e incorporación de esos aminoácidos es mayor precisamente en el periodo de iluminación que en el de oscuridad. Pero el caso contrario está constituido por la Poecilopora damicornis, donde consume más durante el periodo de oscuridad. Esto sugiere que mayormente la fotosíntesis juega un papel importante en la asimilación de los aminoácidos en algunas especies, en lo que se ha llamado asimilación de aminoácidos potenciada por la luz. Pero no necesariamente, quiero reiterar, lo es para todo coral, como lo está demostrando el caso de la Poecilopora damicornis. Para el final también he querido dejar un tema para mí importante, que puede desprenderse con el abuso que hagamos de los aminoácidos. Como expliqué, estos son una fuente de carbono y de nitrógeno, y sabemos, por lo que también ya he explicado en mis videos anteriores, particularmente en el que hablé del carbono orgánico, que las bacterias van a consumir tanto ese carbono como el nitrógeno. Si abusamos del uso de los aminoácidos, fomentamos que las bacterias heterótrofas consuman ese carbono orgánico y nitrógeno que está además en la columna de agua del acuario, porque hemos dado un abuso en su suministro. Y ello también podría estar fomentando otro tipo de bacteria, como la bacteria vibrio, que podría salirse de balance y afectar negativamente nuestros corales al estar asociada a la necrosis. La afectación negativa en estos casos puede traducirse en la aparición de STN o RTN en nuestros corales, y por ello, si esta aparece o nuestros corales están pasando por un episodio de necrosis de tejido, el uso de aminoácidos debe de suspenderse. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final del tema en este rol que cumplen los aminoácidos en la coloración de nuestros corales. Para el próximo video, y con el que vamos a cerrar ya este ciclo sobre la adecuada iluminación y coloración de los corales, veremos el papel que juega la temperatura directamente en la coloración. Y un tema extra que pretendo incluir como un bono extra para darle cierre a los principales elementos que influyen en la coloración de estos hermosos corales que todos queremos tener. Si no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo, y como les digo siempre, que sus acuarios se encuentren mejor cada día, y nos vemos próximamente. Saludos.